Entonces, entre las aportaciones que ya mencionamos, que decíamos que son los que fundan justo la historia del pensamiento económico, son los que fundan a la economía política, son justo ellos pueden inaugurar esta nueva forma de pensar los procesos de la riqueza, los procesos económicos, porque conforman un pensamiento antiescolástico, es decir, un pensamiento que coloca como centro al hombre y no a Dios, ¿vale? Son los primeros en darle una forma monetaria a la riqueza. Entre los límites del mercantilismo, decíamos que el mercantilismo funda, inaugura el pensamiento económico, pero no hacen ciencia económica. ¿Por qué? Porque su pensamiento es un pensamiento fenoménico, no es un pensamiento transaparencial, es un pensamiento que decíamos que justo el papel de la ciencia es explicar la realidad, una realidad que tiene dos dimensiones, tiene apariencia y tiene esencia. La ciencia explica las dos, explica la apariencia y explica la esencia. O podemos decir que la ciencia nos ayuda a desarrollar pensamiento transaparencial porque nos ayuda a pasar de la apariencia a la esencia. Este proceso no pasa. ¿Por qué? Porque el mercantilismo se queda en la dimensión de la apariencia. Por eso decimos que entonces el tipo de economía política que funda el mercantilismo es economía política vulgar. Decíamos que vulgar viene del vulgus populi, que significa la voz del pueblo. Es decir, se mueve en función de la superficialidad, ¿vale? Ahora, en este caso, para el mercantilismo, la superficialidad quiere decir que se mueve en el marco de los precios. Para los mercantilistas, los precios ya están dados. Los mercantilistas no se plantean más preguntas en torno a los precios. Ahora, sobre este proceso existen, esto que voy a decir ahora, no, ya no lo platicamos la sesión anterior, sobre este proceso entonces hablamos de, no, dentro del mercantilismo también hay un tipo de debate. Si nosotros decimos que el mundo se está moviendo en torno al mercado internacional del mar Mediterráneo, el Mediterráneo, la zona de Génova, la zona de Italia, es la que está en torno a la cual está girando el mundo, entonces el pensamiento mercantil va a tener un mayor auge justo en Italia. Es en esta época donde las mayores reflexiones, los mayores desarrollos están en Italia. Y de hecho, no solo para la economía, incluso para el resto de la ciencia. Pero bueno, los ingleses hacen sus pininos. Entonces hablamos de dos escuelas del mercantilismo, ¿eh? La escuela inglesa y la escuela italiana. ¿Cuál es el debate de ellos para explicar a la economía política, para explicar a la riqueza? ¿Cuál es? Les decía que la economía política tiene que ver con las estrategias de nación, las decisiones de gobierno, las decisiones políticas para fortalecer a una nación, para fortalecerla económicamente. El mercantilismo inglés, ¿qué nos va a decir? El mercantilismo inglés por eso a veces yo los oigo que ustedes dicen, es que el mercantilismo habla de acumular la riqueza. Esta es la versión como incipiente del mercantilismo, pero no es el mercantilismo que más influyó en la época. Yo les decía que el mercantilismo es, eh, pues es los economistas, lo que decimos los economistas no se queda en los libros, ¿vale? Se vuelve mundo, se vuelve toma de decisiones y el mercantilismo inglés son los que van a crear el concepto de balanza monetaria.
Y desde el concepto de balanza monetaria del mercantilismo inglés, nos van a plantear que la mejor manera de proyectarte al mundo, la mejor manera de generar la riqueza de las naciones, como posteriormente lo dirá Adam Smith, pero no yendo al comercio, sino a la producción, para el mercantilismo inglés, la mejor manera de producir riqueza es acumular. Sin embargo, esta forma de mercantilismo, este planteamiento, por decirlo así, está condenado al fracaso. Y es el mercantilismo italiano quien le va a contestar al mercantilismo inglés. Y les va a contestar desde el concepto de balanza comercial. A ver, díganme ustedes, ¿por qué en función de todo lo que acabo de explicar esta sesión y la anterior, por qué la propuesta del mercantilismo italiano no va con la época, no va con lo que está sucediendo, no va con la manera en que se está moviendo el mundo? ¿Por qué el mercantilismo inglés no va a tener mayor auge en las decisiones? Quien va a crecer en sus planteamientos va a ser el mercantilismo italiano, no el inglés. Digo, posteriormente sabemos que las escuelas predominantes van a ser las inglesas, pero no ahora, no en el siglo XVI. ¿Alguien identifica por qué? Porque este planteamiento del mercantilismo inglés no puede llevarnos más lejos. Manuel. Podría ser porque pues los ingleses están pensando Estás más en... mutado. ¿Ya me escucho? Hola. Sí, Ok. sí, te escuchamos. Porque el mercantilismo inglés está enfocado más en, pues, en la circulación, por así decirlo, pero no la circulación de mercancías, sino de dinero. Mm, Y el italiano, pues, está viendo es el ambiente, el entorno, pues, internacional, que va claro, tendiendo a la expansión del mercado o a la globalización del mercado. claro, así es. Muy bien, Manuel. Este es el asunto. Si uno piensa desde la balanza monetaria del mercantilismo inglés, fíjense que con esta reflexión de la mejor manera de tener riqueza es acumulando, esta propuesta nos mantiene con un pie en el feudalismo, porque el feudalismo sí puede tener sus baúles de oro, sí puede acumular joyas, vestimenta. El capitalismo no. Justo es lo que he estado insistiendo en estas sesiones. Justo la época del mercantilismo es una época de desarrollo del mercado. Si el mundo en este momento se hubiera decidido moverse según el principio del mercantilismo italiano, ¿se hubiera desarrollado el mercado? No, porque lo que está planteando el mercantilismo italiano es que entre más cosas te quedes, mejor. ¿Cuál es la respuesta del mercantilismo italiano? El mercantilismo italiano va a decir, no, lo que hay que hacer es desarrollar el mercado. En una respuesta al mercantilismo inglés, el mercantilismo italiano nos va a hablar de balanza comercial. Y entonces el mercantilismo italiano nos va a decir que el país que más se va a desarrollar es el país que más desarrolle el comercio. Y en este caso, esto significa que el país que más se va a enriquecer no va a ser el que acumule, sino el que más saque de su país. Bueno, nosotros sabemos que a este proceso nosotros le llamamos el proceso de exportación. El mercantilismo tenía claro que los países que más se iban a enriquecer eran los que más exportaran, porque a cambio iban a recibir más proceso monetario, pero no solo es acumular, estás dinamizando el mercado. Las propuestas del mercantilismo justo nos permiten, o justo permiten que el capitalismo se desarrolle.
Desde la propuesta del mercantilismo italiano, no. Mantienen al sistema económico capitalista con un pie en el sistema económico feudal. Entonces, eso nos lleva a la función histórica del mercantilismo. Esta nos lleva a la columna 4, ¿vale? Llevamos columna 1, fundamento epocal. Columna 2, aportaciones. Columna 3, estamos con los límites, ¿vale? Vamos con la 4 y estamos hablando entonces de función histórica. ¿Qué quiere decir función histórica? Cómo esta corriente de pensamiento es funcional al capitalismo. Bueno, entonces, ¿cómo es que el mercantilismo es funcional al capitalismo? Los planteamientos del mercantilismo permiten el desarrollo del mercado mundial. El mercantilismo permiten que se vaya consolidando la hegemonía Entonces, el mercantilismo es una escuela muy importante para el desarrollo del capitalismo. Entonces, justo recuerden que estamos hablando del proceso del siglo XVI. ¿Ok? Ahora, el capitalismo se va a ir mundializando, se va a ir extendiendo. Los europeos cada vez se van a consolidar más en el mercado africano, en el mercado americano, en el mercado asiático. El punto de partida del capitalismo va a ser el capitalismo europeo, que muy pronto va a extender las redes de forma capitalista. En algunos lugares les va a costar más trabajo, como el caso de Rusia, como el caso de China, que son procesos económicos distintos, porque no vienen de una sociedad feudal, vienen de sociedades despóticas, así es que la transición hacia el capitalismo pues va a ser compleja y va a ser distinta, ¿vale? Que no es en esta clase donde debo explicar eso, sin duda es un proceso bien interesante, porque eso nos lleva a entender que Rusia nunca fue socialista, Rusia fue otro tipo de capitalismo, solo que no se conformó como el capitalismo de Europa Occidental, porque venía de otras condiciones. China nunca ha sido socialista. Y ahora cuando dicen la China socialista que se integra al mercado, eso no tiene ni pies ni cabeza conceptual, ni teóricamente, ni históricamente. Digo, si alguien como político lo repite, bueno, se entiende que es un ignorante de la historia, como es la regla de los políticos. Pero si alguien entiende de manera más conceptual y teórica, bueno, pues no podría repetir este tipo de cosas, ¿vale? Ahora, el mundo se va transformando y hacia el siglo XVII se va consolidando, ya se consolidó la hegemonía del capital comercial y lo que empieza a desarrollarse ahora es la hegemonía del capital industrial, es decir, la hegemonía del capital productivo. Perdón, dije siglo XVII, pero escribí siglo XVIII, ¿vale? Entonces ustedes pónganle siglo XVII. Ok, ahora, aquí va a haber una ruptura y va a haber un cambio fundamental en el método de la economía. Y entonces vamos a hablar del nacimiento de la economía como ciencia económica. Bueno, y otras veces ya los he regañado y los voy a volver a regañar. ¿Saben más quién es el padre del psicoanálisis que quién es el padre de la ciencia económica? Y eso que ya van a acabar la carrera, ¿eh? ¿Quién le da fundamento a la ciencia económica? ¿Quién lo lleva a este nivel de análisis? William Petty. No David Ricardo, no Adam Smith, no Marx,
el que realiza los planteamientos para desarrollar el pensamiento económico como ciencia va a ser William Petty. Prometa no volver a olvidar a William Petty. A mí no me cae muy bien William Petty, pero hizo elementos bien importantes. No te voy a decir por qué no me cae muy bien William Petty. Pero que a uno no le caiga bien algún otro planteamiento teórico no quita que uno debe conocer otros planteamientos teóricos que sí hizo, ¿vale? Entonces, si nosotros decimos cuál es el fundamento epocal de William Petty, en este que acababa de decir, se consolidó la hegemonía del capital comercial y se está desarrollando la hegemonía del capital industrial. Una vez que el mercado mundial ya se instaló, ya se expandió, es decir, el movimiento y la circulación de ida y vuelta de las mercancías, una vez que el capitalismo absorbe al resto del mundo mediante el mercado, mediante la circulación, ahora lo va a empezar a hacer mediante la esfera de la producción. No solo me vendes y no solo participas en el asunto de la compra y la venta, sino que participas directamente en el proceso de la producción. En América Latina está claro que en la primera etapa lo que van a hacer es América Latina vender recursos naturales y recibir algunas mercancías de Occidente, pero no están directamente metidos en el proceso de la producción. Cuando se desarrolla el capital industrial, entramos en este proceso, y entonces en este proceso donde se está desarrollando el sistema productivo capitalista, donde se empieza a dejar atrás al sistema productivo feudal, aquí vienen entonces las aportaciones de William Petty. Y entonces, William Petty parte por hacerse una gran pregunta. Fíjense, esto que estoy haciendo es muy importante para la manera en que ustedes tienen que construir sus marcos teóricos de sus investigaciones, ¿vale? Estén en la especialidad que estén. Este es el ejercicio que estoy haciendo y estas son las reflexiones. Y construir un marco teórico no es para nada sencillo, pero si yo digo, para mí esta teoría es limitada, para mí el mercantilismo es limitado porque no desarrolla pensamiento complejo que me ayuda a pensar otros conceptos. El mercantilismo no puede pensar conceptos como el salario, como la ganancia, ¿vale? Ya lo explicaba la sesión anterior. En este caso, yo podría decir, yo simpatizo más con la teoría de William Petty, y luego podría decir, hasta este punto no simpatizo con William Petty. ¿Qué es lo maravilloso de la reflexión de William Petty? ¿Cuál es la primera aportación de William Petty? Que William Petty desarrolla al pensamiento económico como ciencia. Lo que no hicieron los mercantilistas. Si William Petty desarrolla al pensamiento económico como ciencia, eso quiere decir que William Petty desarrolla un pensamiento transaparencial, es decir, el pensamiento de William Petty pasa de la apariencia a la esencia. En ese sentido, el pensamiento de William Petty es un pensamiento científico, es un pensamiento que está hecho para explicar la realidad. Para eso es la ciencia. Pero ¿cómo es que logra William Petty llevar al pensamiento económico a un nivel de ciencia? Pues porque William Petty se va a plantear una pregunta, una maravillosa pregunta, que eso es lo que rige a nuestra ciencia económica y que muchas veces los economistas pasamos por alto porque regresamos a la vulgaridad de la teoría económica y la oferta y la demanda y estos conceptos de escasez que solo han generado tragedias en las tomas de decisiones. Si nosotros pensamos cuál es la pregunta genial que se hizo William Petty, recuerden que la ciencia, el mayor desarrollo de la ciencia justo parte de una pregunta inteligente. Si uno piensa en la física, ¿cuál fue la pregunta inteligente que se han hecho los físicos en la medicina, en la biología, etcétera? En la economía, ¿cuál es esa pregunta inteligente? ¿Cuál es uno de los temas más complejos
de la ciencia económica. Y que ese es el debate para pensar muchísimas cosas. ¿Cuál es la pregunta que se hizo William Petty que los mercantilistas no pudieron hacerse? ¿Por qué William Petty puede hacerse esta pregunta? Porque él está pensando en el sistema productivo, no en el sistema de la circulación. William Petty se pregunta cómo se determinan los precios. Uno de los temas más difíciles de los economistas es cómo se determinan los precios. ¿Cómo yo sé qué precio ponerle a un kilo de arroz? ¿Cómo yo sé qué precio ponerle a un metro de seda? ¿Cómo sé qué precio ponerle a esta silla que acaba de terminar de elaborar un artesano? Si nos vamos al siglo XXI, ¿en función de qué le pongo precio al agua? Precio al aire, que en Japón les venden sus latitas de oxígeno. Como está contaminado la lluvia ácida que luego les llega del lado de China, bueno, ¿cómo pongo el precio? ¿Por qué los mercantilistas no se pudieron plantear esta pregunta? Porque daban los precios por dado. Los mercantilistas se movieron en el plano de la apariencia, en el plano de los precios. William Petty se está preguntando cómo se determinan estos precios. Y eso los va a llevar a la esencia, a explicar la esencia de los precios. Y esto es posible porque William Petty está pasando de su objeto de estudio, la hegemonía del capital comercial, al capital industrial. El objeto de estudio de William Petty no es la esfera de la circulación, es la esfera de la producción. La esfera más importante de la economía es la esfera de la producción. Cuando uno piensa desde la esfera de la producción, la riqueza conceptual y teórica que surge de ahí es maravillosa. Entonces, yo digo, si William Petty ya se hizo la pregunta, genial, que es el punto de partida. Fíjense, si usamos esta misma pregunta de William Petty para pensar uno de los problemas que es tan complejo en el siglo XXI, que es la pobreza del campesinado, la pobreza de los campesinos. Sobre esto es que vas a trabajar en tu caso, Roxana. Por ahí busca los textos de Armando Bartra sobre la pobreza del campesinado y sobre Julio Volvinic. A mí me tocó estar en una mesa de discusión coordinada por Julio Volvinic, que fue a puerta cerrada en el Colegio de México. Tuve la fortuna de ser invitada. Y fue un debate con distintas universidades del país, el Colegio de México, la UNAM, la UAM, y hubo invitados internacionales, había ingleses, creo que holandeses, coreanos, estadounidenses, y esta era la pregunta. ¿Cómo explicas la pobreza del campesinado? La situación de los campesinos es única, es muy específica. Por ejemplo, cuando uno va al mercado, y por ejemplo, en el caso del campesino se habla de una cosa que se llama salario estacional. Cuando tú vas al mercado y pagas 20 pesos por el kilo de calabaza, y uno piensa en el trabajo que te llevó a que la calabaza esté en el súper o en el mercado, en términos de la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de William Petty a su pregunta tan genial? ¿Qué determina los precios? Que lo va a llevar de la apariencia a la esencia. ¿Qué determina los precios? Él lo va a tener muy claro. El trabajo. El trabajo. Esta pregunta genial de William Petty lo va a llevar a construir una teoría. ¿Cuál es? La teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo. Manuel, Arezzi, Roxana, esta es la teoría sobre la que ustedes deberían trabajar. La teoría del valor trabajo. Porque desde ahí puedes hablar de producción estratégica, que ya les había dicho anteriormente, que trabajaran sobre ese término. Pero uno no puede hablar de producción estratégica si se mueve desde el marginalismo, por ejemplo, que el marginalismo nos lleva al consumo. Uno no puede hablar del trabajo y de la producción estratégica si esto nos lleva a plantear solamente la esfera de la circulación. En el caso de Roxana, creo que también la teoría del valor trabajo sería muy importante para sus investigaciones.
y Jorge, que por ahí debes andar, Monse, Viri, la teoría del valor trabajo. Piensen sobre eso. Ahora, después vamos a ver que no existe una única teoría del valor trabajo, ¿vale? Porque sobre la teoría del valor trabajo tenemos una serie de derivados y debates más adelante. Ahora, fíjense bien, regreso a la reflexión. ¿Para qué me sirve la teoría del valor trabajo? Si uno piensa desde la teoría del valor trabajo, uno hace reflexiones más inteligentes. Uno tiene más el cómo actualizar debates del siglo XXI, como este que les acabo de decir, cómo entender la pobreza del campesinado. Si yo pienso desde la teoría del valor trabajo y cuando yo voy a la mesa y el kilo de calabazas me cuesta 20 pesos, díganme, si yo lo pienso desde el trabajo, ¿cuánto debería costarme el kilo de calabazas? ¿20 pesos? ¿Cuánto debería estar pagando? ¿Qué significó? Preparar la tierra, sembrar, cuidar, cosechar, limpiar, transportar y llevar. ¿Eso cuesta 20 pesos? Lo que nosotros deberíamos estar pagando por los productos agrícolas debería ser mucho más. ¿Por qué no pagamos lo que debemos por los productos agrícolas? 20 pesos para el trabajo que significa la calabaza. Obtener un kilo de calabaza es muy poco. Claro, también desde el salario del trabajo tampoco podrían pagar más, pero alguien tiene que pagar, ¿no? ¿Quién está pagando? ¿Quién está pagando esto? Es decir, que a mí me interesa más adelante, no ahora, porque ahora estoy en otros temas, pero más adelante me gustaría trabajar de manera metodológica y matemática sobre este tema. Pero si uno hace unas primeras reflexiones, y esto se planteaba en este debate, ¿quién está haciendo este trabajo? ¿Quién está compensando lo que nosotros no pagamos? Los campesinos. Profesora, ¿y esto ocurre en todos los campos, bueno, no solamente en el campo mexicano, sino en general en el mundo? Eso que preguntas es bien interesante, aunque funciona de manera diversificada. De hecho, en este panel, que les digo que era un debate internacional, se presentaban distintas discusiones, pero vean, o sea, la reflexión generalizada que surgía de aquí para todos los países es que recuerden que la política de libre comercio que se ha aplicado las últimas 3 décadas y que ha sido muy importante para el empobrecimiento, ha habido una generalización y un crecimiento de la pobreza a nivel mundial, pero uno de los sectores más perjudicados han sido los indígenas y los campesinos a nivel mundial por el desfinanciamiento del campo, porque el proyecto de hace más de 3 décadas del mercado fue libre comercio. Y este proyecto de libre comercio significa que el Estado no intervenga. Y en materia agrícola significó quitar los subsidios. ¿Saben lo que eso significó para los campesinos? Quitar los subsidios, el financiamiento al campo, sino quitarlo, reducirlo paulatinamente. No digamos que en nuestro país además la corrupción y la distribución desigual de Procampo, peor todavía, pero una de las reflexiones de esta sesión en la que yo tuve la oportunidad de estar es que el campesino no puede subsistir sin subsidio. No hay manera de que el campesinado pueda subsistir sin el subsidio. ¿Por qué? Porque ellos trabajan o se mueven bajo un proceso de salario estacional. No es que los campesinos tengan un ingreso todo el año, ¿eh? Porque cuando está el proceso de la siembra y del cuidado del producto agrícola, no reciben nada. ¿En qué momento reciben? Cuando liberan la cosecha y pueden vender. No digamos que es quien les vaya a comprarse a Walmart, por ejemplo, que les quiere pagar de 50 centavos sus costales de verduras, que les va peor todavía. Y que también se quitó mucha protección a los precios básicos o los precios únicos para los productos agrícolas. Y también fue otra manera de golpearlos. Entonces, los campesinos, justo porque se mueven por un salario estacional, necesitan del subsidio porque todo el trabajo que despliegan no es lo que nosotros como consumidores finales estamos pagando. Estoy poniendo este ejemplo de la pobreza del campesinado para que vean cómo es que las teorías nos sirven para pensar los problemas. En este caso, si yo pienso desde la teoría del valor trabajo, me ayuda, ahí voy a las otras aportaciones de William Petty. Una vez que William Petty se hace la pregunta de
que determina los precios, y eso los lleva a pasar de la apariencia a la esencia. La apariencia son los precios y la esencia es el trabajo. Los precios se determinan según el trabajo, según el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir algo. Esto le lleva a construir una teoría. ¿Cuál? La teoría del valor trabajo. Que la teoría del valor trabajo va a ser clave durante 3 siglos del pensamiento económico. El pensamiento económico siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX estuvo regido por la teoría del valor trabajo colocada en el centro. Desde el concepto de teoría del valor trabajo tienes conceptos como, desde la teoría del valor trabajo tienes conceptos como salario, tienes conceptos de ganancia, tienes el concepto de renta, tienes el concepto de explotación laboral. De hecho, todos estos conceptos son conceptos que construye William Petty. William Petty construye el concepto de salario, el concepto de ganancia, el concepto de renta. Ojo, el primero en hablar de la existencia de una explotación laboral no va a ser Marx. Marx lo va a replantear y le va a dar un camino pues, más trascendental y revolucionario, pero el primero en reconocer que para que exista un sistema de ganancia debe haber un sistema de explotación es William Petty. Entonces, las aportaciones de William Petty al pensamiento económico justo es llevar al pensamiento económico a un nivel de ciencia porque desarrolla pensamiento transaparencial, porque construye teoría del valor, trabajo. Ahora, y desde ahí pues nos lleva a pensar el sistema productivo global, el sistema industrial, muchísimos temas que se pueden reflexionar desde esta perspectiva de la teoría del valor trabajo. ¿Cuáles son los límites de William Petty? Que William Petty, perdóname, antes, una última aportación de William Petty. William Petty va a seguir desarrollando a la economía política. Pero a diferencia del mercantilismo, que desarrolló economía política vulgar, la economía política que desarrolla William Petty es una economía política clásica. Entonces, repensar como economistas a los clásicos siempre será muy importante, más cuando llegan a esta etapa donde están haciendo investigaciones, donde están haciendo marcos teóricos y tendrían que replantearse, que esa es una cosa que les debieron enseñar desde que empezaron la carrera, desde qué perspectiva construir y pensar, y con cuál perspectiva como economistas se van a identificar. ¿Cuál es la diferencia entre la economía política vulgar y la economía política clásica? William Petty es un clásico. William Petty es quien inaugura la economía política clásica. A partir de aquí, el pensamiento económico va a andar su camino como economía política clásica. ¿Cuál es la diferencia? Que la economía política vulgar se mueve en el plano de las apariencias. Por eso no hace ciencia. ¿Quiénes son los clásicos? Los clásicos son los que pasan de la apariencia a la esencia y desarrollan pensamiento transaparencial. Y esto pasa en la sociología, en la ciencia política, en el psicoanálisis. Por ejemplo, ¿quién es el padre del psicoanálisis? Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque Sigmund Freud pasó de la apariencia a la esencia cuando pensó, por ejemplo, el problema de la neurosis. Y entonces él no partió de que solo había neurosis, como había hecho hasta ahora el pensamiento psicológico, que va a ser Freud, que Freud va a responder por qué existe la neurosis. Si me da tiempo más adelantito les platico, porque ahí se puede hacer una comparación con los clásicos de manera bien interesante entre los clásicos y Sigmund Freud en el método de pensamiento, ¿vale? Entonces, fíjense bien, cuando yo voy a los temas ambientales, existen corrientes de pensamiento ambiental que reflexionan el tema ambiental desde la teoría del valor trabajo, y existen corrientes que piensan a
la perspectiva ambiental desde la teoría económica, oferta y demanda, o existen corrientes de pensamiento que plantean los problemas ambientales desde la teoría del consumo. Ok, vale, entonces, cuando ustedes identifiquen con cuál pensamiento, con cuál corriente de pensamiento económico van a trabajar, esto es lo que tendrían que pensar, el método. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuáles son los conceptos que está empleando esa teoría y con cuáles se identifican más ustedes? Ahorita todavía no es tiempo, pero más adelante les voy a decir la bioeconomía, la crítica ecológica de la economía política, la economía ambiental, la economía de los recursos, la escuela del crecimiento cero, la escuela del decrecimiento. ¿Desde cuál perspectiva están pensando? ¿Y desde cuál escuela ambiental ustedes van a reflexionar? Su investigación, su tesis, lo que estén trabajando. Pero no van a poder identificar conceptual y teóricamente a estas corrientes de pensamiento si no entienden el fundamento del pensamiento económico, ¿vale? Por eso estamos haciendo este camino. Ahora, justo cuando uno piensa en los clásicos, pues eso nos lleva a la teoría del valor trabajo, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites del pensamiento de William Petty? Que justo William Petty, aunque desarrolla economía política o pensamiento, economía política clásica burguesa, ¿vale? La economía política burguesa. ¿Por qué burgués? ¿Por qué decimos que el pensamiento de William Petty es un pensamiento burgués? Porque es un pensamiento entrampado con el sistema económico capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que William Petty eterniza y justifica las relaciones capitalistas. William Petty eterniza y justifica las relaciones capitalistas. Por ejemplo, por eso digo que me cae mal, cuando habla, por ejemplo, de explotación. ¿Qué dice William Petty de la explotación? William Petty va a decir, la explotación es necesaria para producir ganancia. Si no explotas a los trabajadores, no hay ganancia. Pero es un mal necesario. De hecho, William Petty va a decir, entre menos les pagues, mejor. Entre más bajos les mantengas el salario, mejor controlados los vas a mantener. Para William Petty, la historia de la humanidad es la historia del capitalismo. Por eso es que por eso digo que William Petty eterniza al capitalismo. Cuando digo que para William Petty la historia de la humanidad es la historia del capitalismo, eso quiere decir que para William Petty, antes del capitalismo, antes ha habido capitalismo y después siempre habrá capitalismo. Para los clásicos lo único que reconocen es al capitalismo como único sistema. Así es que para los clásicos siempre ha habido explotación, hay explotación y siempre habrá explotación. Para los clásicos, pensar en algo así como el comunismo primitivo no aparece en su referéndum.
Para ellos la historia de la humanidad no nació con el comunismo primitivo. Los seres humanos nacimos con el capitalismo y el capital bajo el brazo. El gran problema de William Petty justo es esto, que eterniza y justifica al sistema y a las relaciones sociales capitalistas. Ahora, ¿cuál es la función histórica del pensamiento de William Petty? Pues una función histórica es que William Petty justo va a contribuir a desarrollar al capital industrial. Va a ayudar al capitalismo a desarrollar al capital industrial. ¿Por qué? Porque está explicando dónde está el origen de la ganancia. William Petty va a ayudar a explicar y a justificar que la explotación es el fundamento de la ganancia. Y entonces a la burguesía le está dejando claro que si quieren más ganancia, pues está claro qué es lo que tienen que hacer. Explotar más. William Petty va a desarrollar los conceptos de renta. El primer concepto de renta, para explicar la renta de la tierra, es la que tenemos en William Petty. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia cuando pensamos desde economía política vulgar o cuando pensamos desde economía política clásica? Poner como centro a la teoría del valor trabajo es muy importante. Uno podría decir, yo voy a usar la teoría del valor trabajo, pero no la de los clásicos. La teoría del trabajo de quién y para qué, ¿vale? Bueno, eso se los platico la siguiente sesión. Si tienen dudas, ahí me las guardan. Ya se nos acabó la clasecita, ¿vale? Cuídense mucho, sigan revisando bien sus lecturas. La siguiente sesión les hago preguntas sobre ellas. Hoy quería yo avanzar para que quedara clara esta diferencia.